¿Cómo participan las prostaglandinas en la mucosa gástrica? Haciendo varias cosas. Inhiben la secreción de ácido. O sea, no solamente producen moco, bicarbonato y vasodilatación, sino también van a la célula parietal y le dicen ya no produzcas ácido a través de los receptores EP3 e IP. ¿Ya? La prostaglandina E2 tiene 4 receptores, del EP1 hasta el EP4, y el EP3 en este caso. Y el receptor IP es de prostaglandina I2. Entonces secretaban bicarbonato, moco, lo hemos visto, aumentan la efectividad de la capa de fosfolípidos, disminuyen la liberación de mediadores de inflamación, reducen la permeabilidad del epitelio, por lo tanto reducen la difusión del ácido, o sea, hacen que las células se unan más, son ya impermeables. La prostaglandina E y la I son vasodilatadores a través de otros receptores, acá son el EP2, el EP4 y el IP, y obviamente contribuyen al flujo sanguíneo. ¿Ya? Eso es lo basal. Todo esto depende de ¿quién? De COX-1. ¿Ya? Sin embargo, hay algo más. No solamente intervienen en la protección, sino también intervienen, por ejemplo, en la curación de úlceras. O sea, yo ya tengo una noxa, tengo mi úlcera, esa úlcera tiene que curarse. Se cura también por prostaglandinas. Aceleran la cicatrización, desencadenan liberación de factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento ayudan pues a cicatrizar. Esas prostaglandinas que ayudan a la curación no dependen de COX-1, sino dependen de COX-2. ¿Ya? Por lo tanto, conclusión, COX-1 y COX-2 protegen al estómago. Uno basalmente y el otro cuando ya hay una lesión. Por lo tanto, otra vez, ¿debo usar AINES? No debería usarlos de ningún tipo, ni siquiera los inhibidores de COX-2, porque también podrían lesionar el estómago. ¿Ya? O en todo caso, un Celecoxib lo que podría hacer es retardar la curación de úlcera o incrementar el daño cuando ya tengo enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Entonces, esa es la enseñanza sobre prostaglandinas. Ahora ya estamos en el intestino delgado. El intestino delgado ya cumple otras funciones, se mueve obviamente, hace digestión sobre todo y hace bastante absorción. Acá ya es absorción. En el estómago ha absorbido algo, pero casi todo se absorbe en el intestino delgado. Y se absorbe gracias a que el intestino delgado tiene un mecanismo por el cual amplía su membrana de absorción. ¿Cómo así? Tiene pliegues, pues, pliegues. ¿Ya? Y cada pliegue tiene sus enterocitos con microvellosidades. Entonces esto está multiplicando la superficie de absorción miles de veces. ¿Ya? Digamos que tengo 1 centímetro, eso es por 1000, se hace 1000 centímetros. Tengo varios centímetros de absorción en todo mi intestino, en mis 7 metros de intestino delgado. Multiplicado por esto. ¿Ya? Esta membrana de absorción está recubierta básicamente por enterocitos. ¿Ya? La célula más abundante a este nivel es el enterocito. Es el 90% de las células. Y el enterocito es el que tiene las microvellosidades y es el que se dedica a absorción. Y también es importante porque en su borde en cepillo, en la membrana que da la luz intestinal, hay hidrolasas, disacaridasas y otras enzimas que van a ayudar a la digestión, además de tener abundantes proteínas transportadoras. La membrana del otro lado, la que está en el lado vasolateral, no tiene enzimas, obviamente ahí ya no son necesarias, pero hay bastantes bombas de sodio-potasio que van a ayudar al transporte. Entonces otra vez el enterocito es importante ahí. Hay algo más, tiene una capacidad de recambio única. Este enterocito se recambia cada 3 a 4 días, más rápido que las células del estómago. El estómago era cada 4, cada 6. Este se recambia en forma rápida. Entonces necesito abundante mitosis a ese nivel. Esta es una microfotografía. Aquí vemos enterocitos, pero entre enterocito y enterocito tengo una célula en forma de copa, es la célula caliciforme. Esta es una glándula unicelular porque secreta moco. Justo acá estamos viendo una de ellas que está secretando moco.
Entonces, a eso se dedican el resto de células. Si 90% eran enterocitos, un 10% son células caliciformes que producen moco. Tienen un ciclo vital un poco más lento, cada 4 o 6 días, y tienen un citoesqueleto muy desarrollado que le permite unirse, pues obviamente, al resto de células. Bueno, ahí ya hacemos el 100% de todas las células, pero 100% es relativo, porque un escaso porcentaje son otras células, ¿ya? Las más abundantes son esas dos, pero por ejemplo tenemos células madre, las mismas que teníamos en el estómago, son células totipotenciales que van a hacer abundante mitosis y van a dar nuevas células epiteliales. Y las células de Paneth. Estas 3 células, ¿dónde están? En las criptas de Lieberkühn. Ahí tengo mis pliegues, estos son mis pliegues intestinales, y al fondo, en el del pliegue, tengo una cripta. Esa es la cripta de Lieberkühn. En la cripta de Lieberkühn tengo células califormes, células madre y esta célula de Paneth. Les pregunta examen. La célula de Paneth, ¿qué secreta? Esa es la función, ¿no? Y esa es la pregunta. Lisosima, básicamente. También inmunoglobulina A. ¿Ya? ¿Y lisosima para qué sirve? Para degradar el peptinoglicano de los gram positivos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están esas células de Paneth? En las criptas de Lieberkühn, bien adentro. También hay otras, y esta también pregunta examen, la célula M. Esta célula M está también en la mucosa intestinal, pero en un órgano especial, en las placas de Peyer. Recuerden que las placas de Peyer conforman el tejido linfoide asociado a mucosas, o sea, el MALT, ¿no? Es el sistema inmune del tracto gastrointestinal, como digamos un ganglio de la mucosa. ¿Ya? Entonces ahí hay varias células en las placas de Peyer, linfocitos, células dendríticas, y están las células M, muy particulares. Las células M, ¿qué son? Son células que agarran los antígenos que están en la luz intestinal y se las presentan a las células del sistema inmune. ¿Ya? Esas son las células M. También hay células neuroendocrinas, hasta 15 tipos se ha detectado, cada una con letra distinta, ¿no? Producen, por ejemplo, serotonina, colecistoquinina y otras, o sea, todas las hormonas que se producen en el tracto gastrointestinal son producidas en esas células neuroendocrinas. Y haciendo un paréntesis, esta ya no es de la mucosa, porque todas las células que hemos visto son de mucosa. Acá no es célula tampoco, es una glándula, la glándula de Brunner. La glándula de Brunner es una glándula de submucosa, ya está debajo de la mucosa. Y es un conjunto de células que van a producir básicamente moco, ya van a producir moco. ¿Dónde hay mayor cantidad de glándulas de Brunner? En el duodeno, ya, más ahí en el duodeno. Y ese moco sirve para protegernos del ácido. ¿Y qué lugar tiene que protegerse más del ácido? Obviamente el duodeno, porque ahí llega todo el contenido del estómago. Entonces, para eso sirve las glándulas de Brunner. Son submucosas, ¿ya? Son submucosas. Motilidad del intestino delgado. Hay 2 patrones del intestino delgado. Un patrón de propulsión, que es el de peristalsis. Y es el que tiene pues contracción, relajación por un lado. Y así se va haciéndose que el bolo avance. Y también tenemos movimientos de segmentación. Esos movimientos de segmentación no tienen un orden. Contracción por acá, en diversos lugares que ayudan a mezclar el bolo, ¿no? Y obviamente mejoran la exposición del bolo a las células que van a absorber. Acá que vemos que el ilion es la parte proximal esto. El ilion se mueve más. Y este es el duodeno. El duodeno se mueve más. En cambio el ilion en la parte distal no se mueve mucho, ¿ya? Y hemos dicho, ¿quién era el lugar que tenía más ondas lentas por minuto? El duodeno, pues tiene 12 a 15 ondas lentas por minuto. En cambio el ilion casi no se mueve. ¿Y por qué el ilion no se mueve? Porque el ilion tiene mayor capacidad de absorción. Ya en el ilion se absorbe más. Obviamente ahí ya las cosas no se mueven para que se absorban, ¿ya? Y la otra función del intestino es la digestión, ¿no? Y les dije al inicio, nosotros comemos polímeros y solo absorbemos monómeros. En caso de los carbohidratos,
¿Cuál es el polímero que consumimos? Glucógeno y almidón, ¿no? También celulosa, también consumimos celulosa. El problema es que la celulosa no tiene enzima, nosotros no tenemos enzima para celulosa. Los rumiantes, los herbívoros tienen esas enzimas para degradar eso, pero nosotros no. Entonces eso es fibra, nosotros lo consumimos como fibra, que no se absorbe, pero sí aumenta la motilidad, porque estoy teniendo un bolo más grande y hemos dicho que un bolo aumenta distensión y eso da motilidad, ¿no? Entonces ahí tenemos eso y básicamente la enzima que está acá activa es la amilasa. ¿De dónde sale la amilasa? Del páncreas, la amilasa pancreática. Ya no es la amilasa de la saliva, esa ya no tiene función acá, ¿no? Esta es la pancreática. ¿Y la amilasa qué hace? Transforma el glucógeno y el almidón en dextrinas o también en maltosa y maltotriosa. O sea, son polímeros más pequeños de glucosa. Dextrinas son 10 glucosas, maltotriosas son 3 y maltosas son 2 glucosas. Ahí hay otras enzimas, la glucomilasa, la sucrasa y la isomaltasa, que terminan de degradar esto a glucosa. También en nuestra dieta está lactosa y sacarosa o sucrasa, ¿no? Esos son dímeros, ya que son degradados a glucosa y galactosa y glucosa y fructosa. Entonces, al final nuestros 3 monómeros son glucosa, galactosa y fructosa, y esos se van a absorber. Comencemos con la fructosa. La fructosa va al borde en cepillo y pasa por este transportador, el GLUT5. Y ese pregunta examen, ¿no? ¿Cuál es el GLUT específico de la fructosa? Perdón, sí, el GLUT5, ¿ya? El GLUT5. Por eso también está en el espermatozoide. El GLUT5 está en el espermatozoide, porque recuerden que el espermatozoide se alimenta de fructosa, ¿ya? Es su principal forma de energía. Entonces es el GLUT5 ahí. ¿Usa energía acá? No, porque el GLUT5 es una proteína que es un transportador, es un canal, nada más. Entonces no usa energía, no usa ATP. Entonces, ¿qué tipo de transporte es? Y eso es pregunta de examen. Es difusión facilitada. Transporte pasivo, difusión facilitada. Porque difusión simple, ¿cuál es la difusión simple? La sustancia pasa sin transportador a través de la membrana, ¿ya? Y si la sustancia pasa sin energía a través de la membrana con un transportador, ¿quién es? Es un transporte facilitado. Una vez en el enterocito, la fructosa pasa por otro GLUT, el GLUT2, ¿ya? Y acá tampoco usa energía. Conclusión, ¿fructosa usa energía para absorberse? No, ¿ya? No usa energía para absorberse. Galactosa y sobre todo glucosa pasan en cotransporte con sodio, ¿ya? Acá la cosa está que el sodio sí usó energía para entrar. ¿Cómo usó energía? Gracias a la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio está acá, a este nivel. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio? Saca sodio e introduce potasio, pues, ¿no? Si sale el sodio, esta célula se queda sin sodio. Y hay más sodio en la luz. Por lo tanto, ahí el sodio va a ir a favor de gradiente. Pasa de acá a acá. Y va a jalar glucosa o galactosa, sobre todo glucosa. Entonces, ¿se usó energía acá? Sí, en la bomba de sodio-potasio. Este es un transporte activo secundario, porque el transporte activo primario, ¿cuál es? El de la bomba, ¿no? Pero como estamos usando un cotransporte, es transporte activo secundario, ¿ya? Si vino fructosa, puede venir de glucosa, entonces tomen en cuenta. Una vez que ya está glucosa y galactosa al otro lado, usan a GLUT2. O sea, acá no usan energía, pero acá sí la usaron, ¿ya? Entonces, así se absorbe los carbohidratos. Proteínas. La proteína en sí es el polímero. ¿Nosotros qué vamos a absorber? Aminoácidos. Entonces, yo debo tener enzimas que me rompan todo eso. Hay dos tipos de enzimas, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Endopeptidasas rompen cadenas internas de la proteína, ¿ya? Y las exopeptidasas, las laterales. ¿Quién es una exopeptidasa? La carboxipeptidasa A y B, exopeptidasas. Endopeptidasas, pepsina, tripsina,
quimiotripsina, elastasa y otras más, ¿ya? Entonces, al final, todas esas enzimas degradan la proteína. ¿Y qué tengo? Oligopéptidos o aminoácidos también. También puedo tener dipéptidos y tripéptidos, ¿ya? Todo eso es degradado. Felizmente hay peptidasas en la membrana del borde en cepillo. Les he dicho que ese borde en cepillo tenía bastantes enzimas. Entonces, eso también termina la degradación de mis aminoácidos. Entonces, al final, ¿qué tengo? Aminoácidos, tripéptidos y dipéptidos, que eso es lo que yo puedo absorber. El aminoácido se absorbe en un cotransporte con sodio, como la glucosa. ¿Usa energía? Sí, es un transporte activo secundario, cotransporte. Y el dipéptido y el tripéptido puede usar un cotransporte con hidrogeniones. Si es cotransporte, también usa energía de esa forma, ¿ya? El tripéptido y dipéptido son terminados de degradar en la luz del enterocito, porque acá adentro todavía hay peptidasas intracelulares que las degradan a aminoácidos. Al final tengo solo aminoácidos acá y pasan a la sangre gracias a transportadores de aminoácidos, ¿ya? Estos transportadores son carriers, no necesitan energía a este nivel, ¿ya? Así como el GLUT5, pasan nada más. Se ha descubierto hasta 4 transportadores distintos de aminoácidos, que también se expresan a este lado. O sea, primero fueron demostrados acá, pero también algunos ya han sido demostrados en el borde en cepillo, ¿ya? Y ya pues las proteínas van a hacer lo que deben hacer, se van al hígado para producir albúmina y otras. Las grasas no se pueden absorber tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tampoco se pueden degradar tan fácilmente, o sea, es difícil digerir las grasas. Al no ser hidrosolubles, las grasas van a estar pues en gran cantidad, van a haber gotas grandes de grasa en el estómago y el intestino. Entonces, digamos que lipasa solo va a poder degradar la parte muy superficial, no va a poder entrar hasta adentro. Entonces acá debe haber algo para que ayude a la digestión de grasas. Las grasas llegan al estómago. El estómago se está moviendo. Por ahí ya comienzo algo de digestión, pero solamente es el 30% de la digestión de todas las grasas. Recuerden que ya había lipasa gástrica. Entonces esa lipasa ya está digeriendo, ¿ya? En el duodeno ya hay otra cosa. En el duodeno, ¿qué hay? Sale a través del esfínter de Oddi, la secreción de bilis, ¿no? En la bilis, ¿qué están? Las sales biliares. Las sales biliares hacen que las gotas de grasa sean más pequeñas. Y al ser más pequeñas, la lipasa ya tiene mejor efecto. En este caso, otra lipasa, la lipasa pancreática, ¿ya? Entonces, el duodeno se encarga de digerir 70 a 95% de las grasas, dependiendo, ¿no? Al final, un 5% de todas maneras es excretado por las heces. Ahí está la importancia de las sales biliares. Las sales biliares son producidas en el hígado, en el hepatocito, ¿no? La sal biliar es producida ahí 0,2 gramos por día. Sale por la bilis, cumple su objetivo, que es emulsificar las grasas, y luego se reabsorbe. Tiene que reabsorberse. ¿Dónde se reabsorbe? A nivel de ilion distal, en un cotransporte con sodio, ¿ya? Acá es cotransporte con sodio. Pasa, y de ahí, de la circulación portal, va de nuevo al hígado. Y de ahí se junta con lo que se produce y vuelve a secretarse. Por lo tanto, tengo una circulación enterohepática de las sales biliares, ¿no? Estoy recirculando. Mi pool o mi almacén total de sales biliares, de lo que está dando vueltas, es 3,5 gramos, está dando vueltas. 0,2 se producen, pero también 0,2 se excreta, ¿ya? Entonces, esa es mi circulación. Ahí están mis sales biliares, el ácido cólico, y a partir del ácido cólico salen el resto. El ácido cólico, el kenoxidesoxicólico, el deoxicólico y el litocólico. Las grasas llegan así, ¿no? Pero llegan así, digo, son emulsificadas por
las sales biliares, y tengo gotas más pequeñas. La sal biliar hace posible que la gota de grasa sea de 1 a 2 micrómetros. Entonces, una gota tan chiquita puede ser efecto de la lipasa. La lipasa entra bien ahí y va degradando. No es la única la lipasa, también existe fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2, ¿qué hace? Degrada fosfolípidos. También hay esterasas de colesterol que degradan colesterol. O sea, al final estoy rompiendo todo tipo de grasa, todos vienen de la secreción pancreática. Ahora, luego de que la lipasa ha hecho efecto, el ácido graso, el glicerol, ¿no?, se van a juntar y van a formar micelas. Las micelas son ya muy pequeñitas. ¿Cuánto miden? 20 a 50 nanómetros. Y esas micelas se van a acercar al borde en cepillo y esa micela va a estar soltando uno por uno las grasas para que pasen por qué tipo de transporte. Difusión pasiva. O sea, no tienen transportador. Las grasas pasan por la membrana. ¿Usan energía acá? No usan energía. ¿Ya? Porque es difusión pasiva. Una vez que todas esas grasas están en el enterocito hace un trabajo importante, porque agarra el glicerol y lo une a los triglicéridos. Entonces ya tengo triglicéridos. Le pone encima fosfolípidos, le pone colesterol, y encima de todo eso le pone apoproteínas, sobre todo la apoproteína B, ¿no? Por lo tanto forma los kilomicrones. O sea, todo lo que ha roto el intestino lo vuelve a juntar el enterocito, ¿ya? Y es llevado hacia el capilar linfático. No va al capilar sanguíneo. ¿Por qué no va al capilar sanguíneo? Porque a este nivel el capilar sanguíneo, la arteriola, la arteria es muy chiquita y el kilomicrón no entra. Tiene que ir primero al capilar linfático, que es más grande. Y de la linfa, ese kilomicrón recién pasará a la sangre y cumple su función. Eso es la absorción de grasas, pero les diré que también hay algo de transporte, difusión facilitada para algunas sustancias. El colesterol, sin degradarse, puede pasar como colesterol, porque el colesterol tiene transportadores, ¿ya? Este transportador, el NPCL1L, este transportador es para colesterol, ¿ya? Entonces también se puede transportar. También hay transportadores para triglicéridos sin haber sido rotos, ¿ya? La importancia clínica de este transportador es que este transportador es inhibido por un fármaco. ¿Qué fármaco inhibe ese transporte? La ezetimiba. La ezetimiba viene acá, inhibe el transporte, no absorbo colesterol, ¿ya? Pero ese fármaco no es tan eficiente porque nosotros no solo absorbemos colesterol, sino también lo producimos. Y la mayoría de pacientes que tienen hipercolesterolemia es porque producen más colesterol que lo que absorben, ¿no? Entonces, este es un fármaco, pero más importante sería regular la producción de colesterol que la absorción, ¿ya? Entonces, ezetimibe funciona acá. Vamos a ver alguna absorción de oligonutrientes, de vitaminas y de oligonutrientes como el hierro, ¿ya? Son importantes porque pregunta examen. Comencemos por el hierro. El hierro se absorbe ¿dónde? Duodeno, ¿ya? Duodeno. Sobre todo proximal, más que distal. El hierro lo vamos a tener de dos fuentes, ¿no? La fuente cárnica, carnes rojas, hígado, sangrecita, esa es fuente cárnica. Y ese hierro viene como grupo hemo, o sea, el grupo hemo y el hierro adentro, ¿ya? Y luego tenemos la otra fuente, que es las fuentes vegetales, la famosa lenteja. La lenteja tiene abundante hierro, solo que ese hierro está como sal, ¿no? Hierro 3, así lo consumimos. Y también la sal ferrosa que consumimos en pastillas, también es como hierro 3, ¿ya? Entonces esos llegan al intestino, son absorbidos mediante tres mecanismos de absorción de hierro. El primero y más importante es como grupo hemo. 70% del hierro es absorbido como hemo, ¿ya? En un
transportador, con un transportador de grupo hemo que existe ahí. Entonces, por eso es cierto que dicen pues que la mejor forma de combatir la anemia es con carnes rojas y con hígado y sangre, ¿no? Porque lo que se absorbe mejor es el grupo hemo, ¿ya? El 30%, casi el 30% restante se absorbe como hierro 2, acá, ¿ya? Y nosotros hemos dicho que absorbemos hierro, ingerimos hierro 3, ¿ya? Pero yo lo absorbo como hierro 2. Lo que pasa que acá en el borde en cepillo del enterocito tengo una ferroreductasa, que es un citocromo, que transforma el hierro 3 que he consumido a hierro 2. Y ese hierro 2 se absorbe en un cotransporte, con transporte con hidrogeniones. Necesito acidez ahí. Si llega con alimentos el hierro, no se absorbe, porque va a disminuir la concentración de hidrogeniones. Por eso yo consumo ese hierro en ayunas. Y con vitamina C, ¿no es cierto? ¿Por qué con vitamina C? Porque la vitamina C estimula la ferroreductasa, o sea, estimula la transformación de hierro 3 en hierro 2. Entonces, 70% acá, casi 30% acá, y un mísero 0 punto y tantos por ciento como hierro 3. Tan mísero es que no está en el gráfico, ¿ya? Pero para que sepan que también hay una forma escasa de hierro 3, que se absorbe como hierro 3. ¿Ya? Entonces, esas son las formas de absorción del hierro. Y el hierro va al enterocito, puede unirse a la ferritina, ¿ya? O puede pasar a la sangre, gracias a otro transportador. ¿Cómo se llama este transportador? Ferroportina, ¿ya? Ferroportina o puerta de hierro, pues. Esta ferroportina es un transportador que es regulado por una hormona, la hepcidina. La hepcidina es una hormona que sale del hígado. La hepcidina hace que el hierro no pase. Como siempre digo, la hepcidina es el guachimán. Si hay mucha hepcidina, no pasa hierro. Si hay poca hepcidina, el hierro pasa más. Entonces, la hepcidina es la responsable de que nosotros absorbamos solo el 10% del hierro que hemos consumido. Porque absorbemos el hierro acá, pero no pasa esta puerta, pues no va a pasar mucho. Y si tengo un exceso, se secreta de nuevo. ¿Ya? Se secreta de nuevo y ya no va a pasar hierro. Entonces la hepcidina es responsable de eso. ¿Quién tiene mucha hepcidina? Las neoplasias, por ejemplo, ¿no? Las neoplasias producen mucha hepcidina en el hígado. ¿Y qué tengo? Anemia, porque no se absorbe hierro, ¿no? ¿Quién no tiene hepcidina? La hemocromatosis, eso lo vamos a ver en enfermedades del hígado. La hemocromatosis es una enfermedad en la cual no se produce hepcidina. Por lo tanto, el hierro pasa nomás. Y tengo más hierro en la sangre y se acumula y tengo la enfermedad, pues. Luego ese hierro irá, pues, como transferrina. La transferrina es la proteína que va a transportar el hierro. También se transforma como ferritina, transporta como ferritina, pero eso es muy escaso. Recuerden que la ferritina es la proteína que es de almacenaje en el hígado, ¿ya? 70% del hierro se irá al glóbulo rojo y 30% restante se irá al hígado como ferritina en mayor concentración, porque también está la hemosiderina como almacenaje, ¿ya? Entonces ese es el destino del hierro. En el yeyuno proximal se da la absorción de folatos, ¿ya? Tenemos dos tipos de folatos: el ácido fólico, que ese viene de las pastillas normalmente, y de la dieta, que es el folato poligluconado, es el folato natural. El folato poligluconado no se absorbe así nomás, necesita degradarse. Acá hay enzimas del borde del cepillo que lo transforman en folato monogluconado. Ese es el que nosotros absorbemos, el monogluconado. El ácido fólico y el monogluconado, el folato monogluconado, pueden usar un transportador o pueden usar también difusión simple. O sea, usan difusión facilitada o difusión simple. Pasan por la membrana o pasan por un transportador. Una vez
que están acá en el borde del cepillo forman el tetrahidrofolato. Une a todos los folatos y tengo tetrahidrofolato, y ese es el que pasa a la sangre a cumplir su función. Por ejemplo, el ciclo de las pentosas, ¿no? El tetrahidrofolato va al ciclo de las pentosas, por ejemplo. Y en el ilion tengo la absorción de esta otra vitamina que es importante. En el ilion terminal, ¿no? Es la vitamina B12. La vitamina B12 se ingiere con la dieta, productos cárnicos, leche, huevo. Ahí viene la vitamina B12, en cambio folatos eran más vegetales, ¿no? La vitamina B12 viene unida a una proteína, la proteína X. El ácido del estómago rompe esa unión de proteína X con vitamina B12. En el estómago, la vitamina B12 se une a la proteína R, o también llamada aftocorrina, ¿ya? Esa proteína R se la lleva la vitamina B12. En el duodeno, la tripsina, que viene del páncreas, rompe esa unidad de proteína R o aftocorrina y vitamina B12. Y recién la vitamina B12 es liberada. Ahí es donde se va a unir con el factor intrínseco, el famoso factor intrínseco, que ha sido secretado en ¿qué células? Parietales. Pregunta de examen, ¿no? Células parietales. Ahí recién se une. Y esa unión es importante, ¿ya? Esa unión es importante porque en el ilion hay receptores para factor intrínseco. No hay receptores para vitamina B12. Si viene solita no se va a absorber, tiene que venir con el factor intrínseco. Esa unión, factor intrínseco, receptor, induce una endocitosis mediada por receptor, ¿ya? Esa endocitosis mediada por receptor es un transporte activo porque usa energía, ¿no es cierto? Es un transporte bastante complejo, usa energía y va a ser activo. Y de ahí la vitamina B12 pasa a la sangre y se va a ser transportada sobre todo con la transcobalamina 2, ya a cumplir su función también. Un resumen de la absorción de nutrientes: hierro, duodeno proximal sobre todo; ácido fólico, yeyuno proximal sobre todo; grasas, carbohidratos, proteínas, magnesio, calcio, vitaminas y oligoelementos en todo el tracto, pero más yeyuno, ilion. ¿Ya? Ilion terminal, ¿qué se absorbe ahí? Sales biliares y vitamina B12, ¿no? ¿Qué se absorbe en el colon? Agua, electrolitos y un poco de ácidos grasos de cadena corta, sobre todo en el colon distal. ¿Ya? Entonces, eso en resumen para preguntas de examen. Vayamos al intestino grueso. El intestino grueso ya no digiere, pues, ¿no? Absorbe algunas cosas, ya hemos dicho, agua, electrolitos, ya no alimentos, pero agua, electrolitos todavía. Entonces, eso va a ser en la primera mitad, absorción de agua, electrolitos, un poco de fermentación de todo lo que ha llegado ahí y luego formación de las heces, ¿no? Esa es la función del intestino grueso, formar las heces y expulsarlas, obviamente. Su motilidad muy parecida al intestino delgado, segmentación y peristalsis, pero acá los movimientos son en masa, son más extensos, digamos, que en el intestino delgado, ¿no? Y acá es lo que vemos es contrario a lo que veíamos en el intestino delgado. El ciego es el más lento, el colon sigmoide es el más rápido, tiene más ondas lentas por minuto, en cambio el ciego tiene menos. Bueno, acá aprovechamos para ver un poquito la absorción de agua y electrolitos. Si bien eso se da también en el intestino delgado, también se da en el colon. Estudiemos eso acá. El agua va a ser transportada tanto al intestino como del intestino a la luz. ¿Ya? Tenemos eso. Y se desplaza en forma pasiva. ¿Qué quiere decir? Que sigue sustancias. ¿Ya? Por el transporte activo de solutos. El agua, en los momentos en que comemos, sigue alimentos y electrolitos, pues, ¿no? Entonces yo como glucosa, como sodio y otras cosas, el agua le va a seguir, ¿ya? En periodos interdigestivos, o sea, entre comidas, solo sigue a electrolitos, porque los electrolitos van a seguir siendo absorbidos ahí, entonces sigue. Se le absorbe sodio,
sale sodio. Se secreta cloro, por ejemplo, le sigue al cloro, y así. Ya está yendo de un lado al otro. Así es el agua. Y miren, producimos bastante agua en el tracto gastrointestinal. 1500 mililitros de saliva, casi 1,5 litros, ¿no? El estómago secreta 2000 mililitros, 2 litros. La bilis, 500. El páncreas, 1500. Y el intestino, 1500 más. Entonces ahí hay bastantes litros de agua que es secretado, ¿ah? Por lo tanto, el intestino delgado tiene que reabsorber todo eso, ¿ya? Entonces ahí el intestino delgado reabsorbe 6700 mililitros de agua. Y el grueso, lo que queda. O sea, la función al final del grueso es terminar de reabsorber el agua. Si no hace esa función, voy a perder agua. ¿Cuánto reabsorbe el intestino grueso? 1500 mililitros aproximadamente. Al final, ¿cuánto salen las heces? 100 mililitros de agua con 500 gramos de sólido. O sea, al final más o menos 150 mililitros de heces salen entre agua y sólidos, ¿no? Entonces, importante esa reabsorción porque estoy produciendo bastante agua. Y para preguntas de cirugía, tengan en cuenta esto, ¿no es cierto? Paciente operado de intestino, ha perdido tanto de intestino, ¿no? ¿Cuánto va a dejar de absorber de agua? O esas cosas. Entonces, tomen en cuenta ello. Ahora los electrolitos. Miren, esto es en el intestino delgado y en el colon proximal. El sodio, y esto es básicamente absorción de sodio y cloro. ¿Cómo se absorbe el sodio y cloro? Cuando hay alimentos, se absorben con estos, pues, ¿no? El sodio se absorbe ¿con quién? Con glucosa. ¿Se absorbe con quién más? Con aminoácidos, con sales biliares, ¿no? Ahí absorben sodio, ¿ya? Pero en periodos interdigestivos hay transportadores para estos, o sea, sí se está absorbiendo sodio. Por ejemplo, este intercambiador de sodio hidrogeniones. Esto es en periodos interdigestivos, ¿ya? Y también estoy absorbiendo cloro, gracias a un intercambiador cloro-bicarbonato, ¿ya? Entonces, entre comidas, el sodio va, con las comidas, el sodio va con estas comidas. En periodos interdigestivos tiene transportadores especiales, hacen antiportes. Eso, como les digo, es en el intestino delgado y colon proximal, porque en el colon distal hay otro transportador de sodio. Ahí existe el canal epitelial de sodio. Y ese lo van a conocer en nefro también. Este canal epitelial de sodio está en elevada concentración en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Sirve para absorber sodio. ¿Quién estimula ese canal epitelial de sodio? La aldosterona, ¿ya? O sea, este sodio es regulable. Si yo necesito sodio, es porque he producido aldosterona y la aldosterona hace absorber más sodio a este nivel. Entonces, tengo otro transportador más, ¿no? Es muy similar al que está en el túbulo contorneado distal. Y esto hace desecar más las heces. Si yo estoy deshidratado, las heces salen más secas porque estoy absorbiendo más sodio. Y obviamente al sodio, ¿quién le sigue? Agua, ¿no? Entonces, este transportador es importante. También en el colon distal hay una absorción de sodio, pero es paracelular, de cloro, paracelular. ¿Cómo se da esta absorción? Es que está siguiendo al sodio, pues, ¿ya? Pasa el sodio y ¿quién le sigue al sodio? Siempre el cloro. Entonces estoy absorbiendo ambos. Esta es absorción. Estos serán también más arriba. Ahora, secreción. Ambos también se secretan. El cloro se secreta gracias a este transportador. Se llama el transportador o conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Ese transportador se ha visto alterado en la fibrosis quística, ¿ya? Y de ahí su nombre, ¿ya? Se dedica a secreción de cloro. Y cuando secreto cloro, ¿quién le sigue? Sodio, pero paracelular, ¿ya? Esto se da en el intestino delgado y colon también. Y al final está la defecación, ¿no? Ya digerí, ya absorbí todo, entonces queda residuos, tienen que salir. Y esto es importante, acá hay un reflejo, el reflejo de la defecación, que se da ¿por qué? Porque
recto se distiende. ¿El recto está distendido normalmente? No, es algo que está colapsado. Entonces llegan las heces, el recto se distiende. Esa distensión del recto, ¿qué hace? Estimula al parasimpático. ¿Y el parasimpático qué hace? Aumenta motilidad y relaja esfínter. El esfínter anal interno. Entonces ahí ya tengo la sensación, las ganas de defecar. Pero todavía tengo mi voluntad, pues, que está regulando el otro esfínter, el esfínter anal externo, ¿no? Entonces ahí tengo mi voluntad y tengo la continencia, ¿ya? Pero el reflejo ya se desencadenó por distensión del recto. Y eso se ve acá. Llega todo acá, las heces distienden esto, inmediatamente van neuronas aferentes y salen neuronas eferentes acá. Unas que contraen a este nivel y otras que relajan a este nivel. Y también está el nervio pudendo, ¿no? El nervio pudendo, que es un nervio somático, está yendo a inervar el esfínter anal externo. Vayamos a páncreas. Aunque todo lo que está acá, mejor lo explicamos en el gráfico. El páncreas tiene dos lugares importantes. Los islotes de Langerhans, que lo van a ver bien en endocrino, es función hormonal. Y el lugar exocrino, que sí lo vemos acá, es un acino con un túbulo también, ¿ya? Este acino y un túbulo producen varias cosas. Dos tipos de cosas, las producidas por el acino. En el acino, ¿qué se produce? Todos los zimógenos, las enzimas inactivas. Y tienen que ser inactivas, porque ¿qué tal si se producen enzimas activas? Digeriría el páncreas. Y eso es lo que pasa en pancreatitis, ¿no? Tengo que producir enzimas inactivas, que son los zimógenos. Eso se produce en los acinos. El túbulo, ¿qué produce? Bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato. El bicarbonato es importante en la secreción pancreática, porque no ven que viene todo ácido del estómago, esto tiene que neutralizar. ¿Quién regula el acino? La colecistoquinina. ¿Quién estimula la colecistoquinina? La llegada de grasas y proteínas al duodeno. Grasa, proteína, colecistoquinina. Y colecistoquinina aumenta la secreción de zimógenos, ¿ya? ¿Quién regula el túbulo? La secretina, ¿ya? ¿Y quién estimula la secretina? La llegada de ácido al duodeno. El ácido llega al duodeno, el hidrogenión, entonces eso estimula secretina y la secretina aumenta la liberación de bicarbonato, ¿ya? Esas son las funciones entonces del páncreas. Y aquí está por si acaso el mecanismo de producción de bicarbonato en las células tubulares, ¿ya? Y es que hay preguntas al respecto. Por ahí decía, ¿cuál es el segundo mensajero relacionado a la secreción de bicarbonato en la célula tubular pancreática? Y acá está, secretina agoniza su receptor y ¿esto qué hace? Estimula a AMP cíclico. El AMP cíclico estimula a este transportador de conductancia de cloro, ¿no? Que lo hemos visto también en el colon. ¿Qué hace esto? Hace que el cloro se secrete y el cloro se vuelve a reabsorber en un antiporte. Se introduce el cloro y sale el bicarbonato. Y el bicarbonato hace su función, neutralizar la secreción ácida. ¿Ya? Esta es una célula tubular pancreática. Y ahí están todas las enzimas que secreta pues ese páncreas, ¿no? En el acino básicamente. Se produce tripsinógeno, ¿no? Que es su zimógeno. La forma activa del tripsinógeno es la tripsina. ¿Y quién activa el tripsinógeno? La enteropeptidasa o la enteroquinasa, ¿no? Que está ¿dónde? En el intestino. Ese ya está en el intestino. ¿Para qué sirve? Para desdoblar enlaces peptídicos de aminoácidos básicos, arginina, lisina. Igual pasa con la quimiotripsina, pero la diferencia es que esta quimiotripsina se activa por la tripsina. Ya no es la enteroquinasa, sino la tripsina. Y la que comienza a activar al resto es la tripsina, pues. La tripsina comienza a activar al resto de zimógenos. También está la elastasa. Este se encarga de desdoblar enlaces peptídicos de aminoácidos alifáticos.
carboxipeptidasa A y B se encargan de las cadenas laterales, ¿no? En caso de la carboxipeptidasa A, de cadenas laterales de alifáticos, de aminoácidos alifáticos, aromáticos o ramificados, y la carboxipeptidasa B, básicamente a aminoácidos básicos. Tenemos la colipasa y la lipasa, que se encargan de degradar triglicéridos, ¿no? También hay una lipasa de ácidos y de sales biliares, que se dedican junto al ester de colesterol hidrolasa a degradar colesterol, lo rompen. También tenemos la fosfolipasa 2 que vimos, ¿no? Esto degrada fosfolípidos. Tenemos amilasa pancreática, que degrada carbohidratos, ¿no? El almidón. Y ribonucleasa y desoxirribonucleasa, que se encargan de degradar nucleótidos. Ya todo va a ser degradado por estas enzimas. Y acá tenemos el efecto de la enteroquinasa, también llamada enteropeptidasa. ¿Dónde está la enteroquinasa? En el borde en cepillo del enterocito, ahí. ¿Ya? Viene el tripsinógeno, que está inactivo obviamente, y gracias al efecto de la enteroquinasa se transforma en tripsina. Ya está activa. ¿Y la tripsina qué hace? Activa el resto de enzimas. Ya inicia una cascada de activación y ya tengo todas las enzimas activas y comienzan a hacer su efecto, que es digestión. Hígado. Detoxifica la sangre. Primera función. ¿Cómo? Fagocitosis a través de las células de Kupffer, alteración química de moléculas, o sea, las cambia. Por ejemplo, les agrega glucuronidinotransferasa y otras sustancias. Entonces esas sustancias ya no son tóxicas. Transforma hormonas, transforma varias sustancias tóxicas en urea y ácido úrico, que si bien son tóxicas, son más solubles. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver después. Excreta bilis. También interviene en el metabolismo de carbohidratos, gluconeogénesis, síntesis de glucógeno y almacenamiento de glucosa, metabolismo de lípidos, síntesis de proteínas, sobre todo albúmina, proteínas transportadoras de coagulación y los restantes de fase aguda, y secreción de la bilis, que es lo que nos importa más para la digestión, síntesis de sales biliares, conjugación y excreción de pigmentos biliares, ¿no? Como la bilirrubina. Este es nuestro hígado. Microscópicamente, todas las venas, todas las arterias, ramas de la arteria hepática y demás, se unen y van a formar la vena central. Y de ahí, del hepatocito, sale pues los canalículos biliares, acá en verde. Esos tres conforman la triada portal. Miren, importante, la circulación tanto arterial como venosa se une, pasa por este lado que es un capilar y la sangre puede difundirse al hepatocito. Y el hepatocito se encarga de hacer sus funciones. Acá lo tenemos ampliado. Ahí está, vena, arteria. Este es el capilar. Todo capilar que tiene endotelio, ¿no? Todo vaso sanguíneo tiene endotelio. Este es un capilar y tiene endotelio acá. Y debajo del endotelio, ¿qué hay? El famoso espacio de Dice. ¿Ya? El espacio de Dice es importante porque ahí se albergan unas células. ¿Cómo se llaman esas células? Ahí están esas células. También llamadas, acá las llaman células estrelladas. ¿Ya? Células estrelladas. También llamadas células de hito. ¿Ya? Células de hito o células estrelladas. Y ahí las ven con abundante grasa. Tienen bastante acúmulo de grasa. Esa es su función, almacenar grasa. Y una grasa importante es la vitamina A. La A es una vitamina liposoluble, es grasa, ¿no? Entonces ahí almacenan vitamina A. Cuando pierden su función, cuando están alteradas, liberan esa vitamina A y se transforman en fibroblastos. ¿Y el fibroblasto qué produce? Colágeno, sobre todo colágeno tipo 3. Y cuando hay mucha producción de colágeno a este nivel, ¿qué pasa? El hígado se fibrosa, se vuelve en cirrótico. Entonces, importante en la producción de la cirrosis es la célula estrellada o célula de hito. ¿Ya? Eso sirve bastante en esa patogénesis. Entonces, viene la sangre, pasa pues el endotelio, pasa el espacio de Dice, llega el hepatocito recibe toda esa sangre, la detoxifica, hace todo lo que tiene que hacer
y al final excreta algunos productos y los manda al canalículo biliar. Los canalículos biliares se juntan y van a formar las vías biliares y excreto todas esas sustancias. Por ejemplo, una sustancia que se encarga del metabolismo es la bilirrubina. La bilirrubina es poco soluble, tiene que ser solubilizada para excretarse. ¿Y de dónde viene la bilirrubina? De los glóbulos rojos, del grupo hemo, ¿no es cierto? Entonces se rompen los glóbulos rojos, tengo grupo hemo, necesito degradar todo eso y tengo que expulsarlo. Entonces esa bilirrubina insoluble no puede ser expulsada, tiene que solubilizarse. Por eso el hepatocito tiene glucuroninotransferasa, glucuroniza esa sustancia y la transforma en bilirrubina directa. Y la bilirrubina directa ya puede salir por los canalículos, gracias a este transportador. Es un transportador relacionado a la resistencia de antimicrobianos. Ahí se ha descubierto ese transportador, pero en fisiología se dedica a exportar la bilirrubina directa. Recuerden que en la enfermedad de Dubin-Johnson hay mutación del gen que produce esa proteína. No hay esa proteína, no excreto bilirrubina directa, se queda en el cuerpo. Entonces tengo ictericia con predominio de bilirrubina directa. Dubin-Johnson. Rotor es parecida, solo que en rotor hay un transportador que no es identificado, que sería parecido a este. Entonces tienen las mismas características. Pero la glucuroninotransferasa no solamente hace esta función, sino hace otras funciones. Cataliza formación de glucurónidos de diversas sustancias, esteroides, fármacos. Y hay que ver que esos fármacos pueden competir con la bilirrubina. O sea, si yo doy un fármaco, se une mucho a la glucuroninotransferasa y ya no tengo transformación de bilirrubina. Entonces, ¿qué hago? Ictericia. Ya puedo hacer ictericia. Y hay otros fármacos que estimulan su efecto. O sea, tengo más efecto de glucuroninotransferasa. Todos los que vemos acá. Lo más importante son los barbitúricos, sobre todo el fenobarbital. ¿Por qué creen que cuando yo tengo enfermedad de Gilbert y Klinger-Nahar le doy fenobarbital? Para estimular el efecto escaso que tengo de la glucuroninotransferasa y disminuye la ictericia. ¿Ya? Y esta es la circulación enterohepática de estas sustancias. Sale la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina es transformada en el intestino en urobilinógeno. El urobilinógeno puede reabsorberse por sistema portal, ir al hígado y secretarse, o puede ir también a la orina. Y ahí tenemos bastante urobilinógeno tiñendo la orina, ¿no es cierto? Pero también el urobilinógeno puede transformarse en estercobilina y la estercobilina sale por las heces. ¿No? Ahí agréguenle una flechita más porque al final es estercobilina y eso va a salir por las heces. En el hígado también se da el ciclo de la urea, vamos de frente acá. Es importante, les he dicho que el hígado transformaba varias cosas a urea, sobre todo el amonio. El amonio es tóxico, ¿ya? El amonio es tóxico. Entonces el hepatocito tiene el ciclo de la urea, introduce ese amonio, lo une a ornitina y tengo citrulina y otras reacciones más y al final ¿qué tengo? Urea. La urea se va a la sangre. Acá, 25% se va al colon y 75% por los riñones. En el colon, la urea es transformada en amonio otra vez. Y es que las bacterias del colon están produciendo amonio. De ahí es donde se origina el amonio que nosotros absorbemos y pasa a la circulación. 15% está circulando ese amonio, pero 75% tiene que ingresar al ciclo de la urea. Si no ingresaría al ciclo de la urea, mucho amonio. Y si hay mucho amonio, ¿qué pasaría? Encefalopatía hepática, ¿no? El amonio es uno de los principales mecanismos de hacer encefalopatía. Ahí está la bilis. Se produce 500 cc de bilis al día, interviene en la circulación enterohepática, hay varias sustancias que regresan, como hemos dicho, y salen, tiene varias funciones. Ahí está el rol de la vesícula biliar. Miren qué ha pasado cuando la bilis ha pasado del conducto biliar a la vesícula biliar. Todo se ha concentrado, ¿no? La concentración de sólidos aumenta. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar, por lo tanto? Absorber agua. Absorber agua para concentrar la bilis.
Entonces la vesícula biliar concentra, aparte de almacenar obviamente bilis, la concentra. Esto podemos pasar. Esa es la composición de bilis, es más agua, tiene sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácido graso, lecitina y diversos electrolitos. Y esto también es importante. ¿Qué sustancias excretamos por la bilis? Hay dos tipos de sustancias, endógenas, son producidas por el cuerpo, y exógenas, drogas que consumimos de afuera. Las sustancias endógenas, por ejemplo, sales biliares, urobilinógeno y colesterol, estos se reabsorben, o sea, se secretan, pero se reabsorben en alto porcentaje, porque tienen circulación enterohepática. Hemos visto, sales biliares se reabsorben en el ilion, el urobilinógeno también, colesterol también, ¿ya? Lecitina se reabsorbe en pequeño porcentaje, pero también participa en la circulación enterohepática. Bilirrubina no se reabsorbe, no tiene circulación enterohepática, sale nada más. Entonces, de todas esas sustancias, ¿quién tiene recirculación enterohepática? Sobre todo urobilinógeno, ¿qué más? Sales biliares, y uno que no está ahí, el amonio, pues. El amonio está ahí dando vueltas. Algunos ejemplos de drogas, unas que sí tienen circulación enterohepática porque se reabsorben, ampicilina, estreptomicina, tetraciclinas, y otras que no se reabsorben, sino pasan nomás, sulfamidas y penicilinas, no tienen circulación enterohepática. ¿Y cómo se regula la secreción biliar? El alimento llega al duodeno, son básicamente proteínas y grasas, y eso estimula ¿qué hormona? A la colecistoquinina. La colecistoquinina iba al páncreas y secretaba simógenos, eso no está acá, estaba en las otras diapositivas. Pero la otra función es que la colecistoquinina va a la vesícula y la contrae, ¿no? Entonces contraemos la vesícula. Pero otra cosa más, la colecistoquinina va y estimula al sistema nervioso autónomo, estimula al vago, o sea, aquí se comporta como neurotransmisor. Es más, colecistoquinina ha sido vista como factor, como neurotransmisor que estimula crisis de pánico y ansiedad, ¿ya? Como neurotransmisor. Pero en este caso va a estimular al vago, y el vago ¿qué tiene? Acetilcolina, pues. ¿Y acetilcolina qué hace? Contrae más la vesícula. ¿Y qué más hacía el vago? Tiene óxido nítrico y VIP. ¿Y estos qué hacían? Relajaban, pero van a relajar el ODI.